Bueno, buenas tardes a todos los participantes, especialmente por ahí a Medtronic por facilitarnos un poco esta jornada de hoy en la cual vamos a tratar un tema importante que tiene que ver con las anatomías desafiantes en TAVI, para la cual vamos a hacer algunas disertaciones, empezando con el doctor Matías Stegman, la doctora después Carla Gatiero y el doctor Jorge Bácaro. En cada uno de los temas tenemos disertante con mucha experiencia, por lo cual posteriormente a las dos primeras disertaciones vamos a hacer una discusión a través de un prestigioso panel eh, de médicos hemodinamistas, que vamos a ir nombrándolos después a cada uno a medida que se vaya produciendo el debate. Como decía, agradeciendo como siempre por todo el apoyo y más en situaciones como este año muy particular que nos toca vivir, a la gente de Medtronic por siempre brindarnos un apoyo. Si les parece, por tema de tiempo, para tratar de respetar un poquito los horarios, vamos a tratar de ser precisos con los tiempos, así que vamos a empezar con la primera presentación que tiene que ver en relación a los implantes en anatomías con ostium coronarios bajos. La primera presentación la va a dar el doctor Matías Stegman, como dijimos tiene mucha experiencia y nos va a hablar principalmente de la importancia en las imágenes para una buena estrategia terapéutica. Matías, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal Martín? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Gracias por participar y cuando vos quieras ya puedes empezar a compartir la pantalla y dar inicio. Ahí comparto. Ahí avísenme si se ve. Sí, se ve. Se ve perfecto. Bueno, muchas gracias al CASI por la invitación y también por auspiciar esta presentación. La importancia de las imágenes en la estrategia terapéutica de los implantes en ostium coronarios bajos con cualquier válvula es súper importante. Sobre todo digamos, tanto con válvulas autoexpandibles como balón expandible, pero particularmente la que más utilizamos, en la Evolut, es de suma importancia. Sobre todo analizar el conjunto de las imágenes, el anillo valvular aórtico, la raíz de la aorta y la altura coronaria. O sea, como dato específico, el ostium coronario bajo no dice mucho si no digamos, lo asociamos con todo el complejo aórtico y valvular, o sea, con el anillo, con los senos coronarios, con la unión sinotubular. Por eso vamos a hablar no solo de los ostium coronarios bajos, sino también tal vez de lo más riesgoso, que es las anatomías pequeñas más ostium coronarios bajos. Y me parece que lo mejor para hablar de imágenes es mostrar imágenes y mostrar casos. Y el primer caso yo lo titulo El que se quema con leche, porque este caso es un caso que a mí me marcó a fuego y fue uno de los primeros casos que tuvimos complicaciones. Fíjense, el estudio data de octubre del 2012. O sea, ni siquiera había Evolut-R en el mercado, sino que eran todos pacientes que hacíamos con Corval. Pero a modo de mensaje es exactamente lo mismo porque digamos, la estructura de la Evolut es muy parecida a la Corval, entonces las medidas son muy parecidas. Fíjense en la medición de este caso, el ostium de la coronaria izquierda estaba en 7.5 milímetros y el ostium de la coronaria derecha en 9.9. Y una anatomía realmente pequeña, o sea, un perímetro de 65.9 milímetros, con un diámetro derivado del perímetro de 21 y un área derivada del perímetro de 20. Contextualizando esto, es un caso de altísimo riesgo de oclusión coronaria, porque tiene coronarias bajas en contexto de anatomía pequeña. Ahora bien, ¿esto es lo único que debemos mirar para decir es un caso de alto riesgo de oclusión coronaria? No. Para terminar de catalogar el riesgo de que este paciente se ocluya una coronaria, faltan dos cosas. Una es la medición de los senos coronarios, y fíjense que
llamativamente, si bien es una anatomía pequeña y con ostium coronarios bajos, los senos coronarios no son tan pequeños. Tiene 29, casi 30 en una de sus porciones, 29 en otro y 26. Quiere decir que en un promedio, más o menos, está en 27.5 milímetros. Si nosotros analizamos el conjunto, anillo pequeño, ostium coronario bajo y senos coronarios relativamente estándar, digamos, ni grandes ni chicos, podemos poner una prótesis número 26 con cierto grado de inseguridad si hacemos un implante muy alto, porque otro punto importante es que la altura del seno coronario es 1.1, o sea, es casi 12 milímetros, que es lo mismo que mide la pollera de la prótesis. Tal vez si usamos una válvula 26 relativamente baja, no se ocluyan las coronarias, pero tengamos alto riesgo de bloqueo AV completo. Y la otra opción es usar una válvula 23, donde vamos a tener mucho más seguridad para el implante. O bien, proteger los ostium coronarios con stents. Entonces, fíjense, este caso fue en enero del 2013, con una prótesis corval. Decidimos usar una 26, en ese momento no había 23, o sea, había 26, 29 y 31. Técnicamente, lo que hace hoy GADA es lo que hacíamos en el 2013, o sea, no difiere mucho, salvo que poníamos el marcapaso, pero ya estábamos en una posición caudal derecha y haciendo honor al bloqueo AB completo, fuimos bien alto con una prótesis que no era recapturable ni mucho menos. Quedó en una posición que hoy todos aplaudiríamos porque realmente era una posición muy buena, sin leak paravalvular o con muy poco leak paravalvular, y se veían las dos coronarias. Se ve que se tiñe la coronaria izquierda, que era la más baja, y se ve que se tiñe la coronaria derecha, que es la más baja. O sea, hasta acá, nada para decir del caso. Realmente yo hoy este caso no lo volvería a hacer de la misma manera, tal vez no yendo tan alto. Bueno, a las 3 horas del procedimiento nos llaman que la paciente estaba en bloqueo AB completo y cuando la bajamos en hemodinamia y miramos, la causa del bloqueo AB completo era esta. Fíjense, una oclusión coronaria mecánica que se produjo a las 3 horas del implante valvular, que se manifestó como un bloqueo AB completo, una prótesis que no tenía por qué bloquearse, y realmente acá no hay mucha chance de tratamiento, porque realmente el tratamiento era la prevención de esta complicación. Obviamente, probablemente protegiendo esta coronaria y poniendo un stent en chimenea hubiera sido una opción, pero la oclusión de esta coronaria se produjo a las 3 horas del procedimiento, o sea que incluso un stent ahí en el ostium sería también discutible. Acá el problema fue una mala estrategia, se puso una prótesis muy alta en un paciente que no tenía senos coronarios que aceptaban este tipo de prótesis. Y realmente esto es muy difícil de arreglar. Meterse ahí, poner un stent es casi imposible, así fue, después de 3 horas no pudimos poner un stent, la paciente evolucionó con un infarto inferoposterolateral enorme y falleció 3 días. Entonces, a partir de este caso, nosotros cada vez que tenemos TAVI en anatomía pequeña, ponemos el ojo y la elección del dispositivo muy aguda, y hemos tenido casos similares, por lo menos 10 casos similares a estos, y la verdad es que lo que hemos hecho es prevenir este tipo de complicaciones. Fíjense este caso, que yo lo catalogo no osteocoronario bajo, sino TAVI en anatomía pequeña. ¿Por qué? Porque es el mismo, en general son pacientes femeninas, chiquititas, que tienen obstrucción del tracto de salida. Todas son pequeñas. Fíjense, 62, muy parecido, el otro era 65, este es más chico, 17 por 21. La altura coronaria de la coronaria izquierda es 9.8 y 13.7 de la coronaria derecha. Una coronaria derecha muy grande
y una coronaria izquierda enorme, que si se tapa es un problema, alto gradiente, etc. Hoy por hoy, digamos, la verdad que la mejor manera de ver qué válvula poner, qué tamaño, etcétera, es además de tener ese tamaño y de anillo y altura coronaria, ver los senos coronarios. Este caso es incluso mucho más riesgoso que el que acabamos de ver, porque el promedio de los senos es de 25.1. O sea, acá realmente no hay manera de poner una prótesis 26 sin que se tape una coronaria, porque la coronaria izquierda es baja, la coronaria derecha no tanto, pero los senos son extremadamente chicos. O bueno, también las femorales. Entonces, en este caso, hicimos un balón sizing con un balón de 18 y tratamos de ver cuál era el comportamiento del osteo en la coronaria izquierda. Y realmente no se ocluyó, entonces tratamos de no poner un stent y hacer una prevención con un stent, porque la verdad que creemos que tomando bien las medidas puede ser también una complicación estar protegiendo todas las coronarias si no es estrictamente necesario, y a su vez no siempre la protección coronaria evita una oclusión a las 48 horas o antes por hipoflujo. En este caso, aprendiendo un poco del otro, no fuimos tan alto, ¿sí? Porque a veces cuando uno pone las prótesis bien altas, la prótesis misma se apoya sobre el seno coronario y lo termina ocluyendo, pero la diferencia en este caso fue que, obviamente, bueno, era una válvula expandible recapturable, y que la altura fue no tan alta como la otra, y la medición era una 23 en una 26. El resultado, si me pasa, este es un caso un poquito más actual que el que les mostré de 2013, pero fíjense que sin hacer una prevención con stent o con protección, realmente poner una válvula 23 quedó muy bien, con mucho espacio de perfusión coronaria y sin leak. Y no era una Evolut Pro, era una Evolut normal, o quedó con muy poquito leak, porque no iba a pasar por esas femorales chiquitas. Entonces, coronaria de menos de 10, senos coronarios chicos, anillo podría uno poner una válvula 26, pero realmente acá la válvula 23 evitó la complicación y no generó leak. El próximo caso que les voy a mostrar no es un ostium coronario bajo, fíjense, es un ostium coronario alto, pero en asociación de un anillo pequeño. Fíjense, tiene 14.3 y 15 la coronaria derecha y 14.3 la coronaria izquierda, con un anillo de 65 entre 20.7 y 20.2, pero, o sea, bien alto las coronarias, pero senos coronarios muy chiquitos, ¿sí? 25, 26 y 24, con un tracto de salida también pequeño, con una unión sinotubular muy pequeña. Entonces, este caso, digo, por más que no tengamos, ese es el concepto que quería dejar, por más que tengamos coronarias altas, no quiere decir que no tengamos riesgo de oclusión coronaria. Este también es un paciente que tiene altísimo riesgo de oclusión coronaria si uno pone una válvula sobredimensionada para ese seno. En este caso tenemos otra herramienta, que es tal vez en anatomías más desafiantes, donde no tenemos claro si poner una válvula 26 o una válvula 23, podemos, en este caso hicimos una impresión 3D y evaluamos cuánto ocupaba del seno, cómo quedaba la expansión de la válvula. Fíjense que acá parece que está realmente con un oversizing tremendo, una válvula 26, pero además hay una ocupación totalmente completa, ahí se ve traslúcida, de los senos coronarios, y prácticamente no hay chance que de alguna manera alguna de las celdas quede, o sea, si no ocluye la coronaria, en un futuro va a ser, digamos, si tenemos la mala suerte de que quede algún pilar muy cerca de la coronaria, va a ser imposible canularla en algún momento. Entonces, esto, digamos, no, creo que no es mandatorio, pero ni mucho menos, pero es algo más de información que uno da.
Sobre todo teniendo esta imagen de oversizing, fuimos con una válvula 23, este caso está grabado, así que lo podemos mostrar, pero con una 23 Pro. Acá daba el ancho de las femorales como para pasar una Pro, y en este caso que el anillo era muy borderline, era 20.1, nos pareció importante usar una 23 pero Pro. El implante lo hicimos con técnica de GADA y sin proteger las coronarias. Acá creo que lo mejor es, en vez de, digamos, no siempre proteger, sino la planificación. A veces la protección es súper necesaria, probablemente Carla lo va a nombrar. Yo creo que no es el tema de hoy, pero por ahí en las valve-in-valve es mucho más importante la protección coronaria. Pero en estos casos, utilizando tal vez válvulas de menos tamaño, el resultado, fíjense, el resultado en este caso fue perfecto, sin leak, sin nada, con una altura bien alto quedó, o sea, fue una válvula bien alta, pero aprovechando el tamaño de la altura coronaria. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Matías. Muy ilustrativo los casos. Si les parece, pasamos a la presentación de Carla y después tenemos un panel de discusión con el doctor Marcos de la Vega, Leandro Lasabe y Alejandro Palacios. El doctor Álvarez Llorio se tuvo que disculpar, le surgió un compromiso que no podía retrasar. Carla, muchas gracias por el soporte que nos da siempre, igual que Matías. Nos va a contar un poquito de trucos y secretos para evitar la oclusión coronaria en reemplazo valvular percutáneo. Gracias, Carla. Bueno, a ver si ahí están compartiendo, no sé si lo están viendo. Sí. ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Bueno, yo también voy a seguir con un poco de implante coronario bajo para TAVI. Agradezco al CASI y a Medtronic porque tengo libertad de hablar más allá de Evolut, de otras válvulas que también utilizamos para cuando tenemos este tipo de anatomías. Yo soy proctor de Saimetis y de Edwards, ese es mi sesgo. Y más allá de, nosotros tengo un coronario bajo, que es una de las cuestiones que tomamos en consideración cuando analizamos casos para TAVI, así como analizamos accesos, el anillo, como dijo Matías, la calcificación del tracto de salida, si hay una prótesis mitral o si es una prótesis biológica degenerada. El agregado de los osteocoronarios bajos nos lleva a un problema que se presenta raramente, como ustedes saben, pero a medida que uno hace procedimientos y no tiene esto en consideración, alguna vez va a ser la primera. Se dan en menos del 1% de los casos. Obviamente es 4 veces más cuando uno hace procedimientos de valve-in-valve, y uno va a poner el foco en 3 cosas: en la altura de la coronaria, como dijo Matías, en el diámetro del seno de Valsalva y del largo del leaflet, además de todo el anillo aórtico que uno hace habitualmente en las medidas. Esto es un trabajo de Barbanti en el cual uno pone, hay cuatro tipos de anatomías que uno puede ir encontrándose en la medida que analiza pacientes para TAVI. Cuando las coronarias son altas y los senos son amplios, uno está más confortable y no hay ningún problema. En el B es cuando ya, un caso que presentó Matías, que a pesar de tener coronarias más de 12, tiene los senos de Valsalva pequeños, y ya ahí tenemos que empezar a poner el foco y no confiarnos en que esas coronarias están más allá de 10 milímetros ambas. Cuando una de ellas está por abajo de 12, y cuando los senos de Valsalva son grandes, también hay que tener en consideración el largo del leaflet. Y la peor situación es cuando ambos son pequeños, tronco bajo, la coronaria derecha baja, y los senos de Valsalva chicos. Esto agrega una herramienta cuando uno analiza pacientes, una herramienta que, si bien lo mencionó Matías, nosotros también lo utilizamos, no en todos los casos. Realmente nosotros hacemos
mejor dicho, hay un departamento en el hospital que hace simulación virtual. Nosotros no imprimimos 3D, sino que tenemos digitalizadas las diferentes prótesis con los diferentes tamaños, y elegimos un poco, hay un operador, que no somos ninguno de los operadores del procedimiento, sino que es otro operador. O sea, hay 3 mediciones, las mediciones del Core Lab, las mediciones de la gente de imágenes, que ya las mediciones de sizing las hacen ellos, y cuando hay alguna duda la hacemos nosotros, y la medición que hace la gente de simulación, en el cual replican el escenario con la medida de prótesis que nosotros creemos que tenemos que implantar. Acá pueden ver, uno no solamente puede ver cómo se comporta la prótesis, a qué altura tiene que implantarla, si tiene calcio en el tracto de salida, cómo evitar apoyarse sobre esa zona, y si uno tiene coronarias bajas también, cómo va a interaccionar esa válvula con el seno de Valsalva, o con el poco espacio que quede en el seno de Valsalva más allá de la válvula. Es importante cuando hacemos procedimientos y enfocarnos obviamente en la oclusión aguda, que eso es lo que nos complica el procedimiento, pero así como hay oclusiones agudas, hay oclusiones durante la misma hospitalización hasta el 7º día, que eso se llama early coronary obstruction, y que tiene que ver con esa rémora que queda en el seno de Valsalva, en el neoseno, y por afuera del el viejo seno de Valsalva, eso genera una rémora, y eso puede generar una oclusión tardía en un paciente, más allá de salir de la sala con las coronarias permeables, que eso es lo que le ocurrió a Matías, a todos nos ha ocurrido algún caso así, pero lo más importante es pensar en que eso puede llegar a suceder, y poner en la variable esa opción para la elección del dispositivo que uno va a utilizar, ¿sí? Esto es un trabajo del anterior, de Jabbour, en el cual, en este caso, las válvulas autoexpandibles tienen más oclusión coronaria en forma más tardía, porque el nítido, todos hacemos oversizing de las válvulas, porque estamos siempre con el tema de que no tener leak, pero esa fuerza del líquido hace que cuando uno tiene el escenario de coronarias bajas hay que pensar que eso puede ocurrir. Obviamente que la válvula expandible es la peor para la complicación aguda de oclusión coronaria, y tanto con válvula expandible como con autoexpandible, el hecho de tener una oclusión coronaria impacta en la mortalidad del paciente, y como pueden ver ahí en el seguimiento, es casi el 50% de mortalidad. O sea que tener un TAVI con oclusión coronaria sí o sí impacta en el outcome de mortalidad, tanto en la internación como en el largo plazo. Y esto es otro caso también de oclusión coronaria tardía, en un paciente con muchísima calcificación coronaria. Pueden ver ahí la tomografía, este no es un caso mío, sino es un caso de Justino publicado, en el cual pueden ver una Evolut divina, que pudo contener ese calcio horrible de la válvula. El implante quedó bien, quedó un poco abolladita la prótesis, la sobreexpandieron, y el paciente salió bien. Y en la evolución el paciente tiene una oclusión coronaria que se resuelve con el stent. También, otro caso parecido, es lo mismo, un implante pensado con protección coronaria, por coronarias bajas. En este caso también se implantó una Evolut, se hizo la protección coronaria, se salió del implante con una coronaria permeable, casi nada de espacio, pueden ver que casi no existe un seno de Valsalva viejo, o sea que hay un neoseno de Valsalva y prácticamente no hay espacio. La unión sinotubular está contenidísima con esta prótesis, y en el seguimiento se provoca esto, que es un trombo y una oclusión de la coronaria que se resuelve con una angioplastía. Para ello, nosotros usamos todas las herramientas para pensar cuando uno tiene, o por lo menos cuando piensa que ese 10 milímetros que siempre buscamos cuando medimos alturas de coronarias, podemos echar mano a lo que es el BTC, que es el espacio que hay entre este ring, que sería, esto fue pensado para las valvulares, pero se puede usar para las prótesis en general, porque uno puede simular cómo quedaría la prótesis si está bien expandida, y qué espacio hay entre este ring hacia el ostium de cada coronaria, y si son menos de 4 milímetros, obviamente el riesgo de oclusión es mayor, y es un argumento más para proteger. Si
creen que la coronaria está mal medida, o creen que es 10, 11, porque uno cuando quiere medir más siempre mide más. Entonces hay un valor en el cual uno tiene que echar mano a algunas herramientas, ya sea simulación o medir el BTC, como para poder garantizar que la medida que uno obtuvo de altura coronaria es lo suficientemente alta como para no proteger o para proteger en el caso de un implante. Esto para más aún cuando uno piensa en hacer un valve-in-valve. Un valve-in-valve tiene muchísimo más riesgo de oclusión coronaria, y pueden ver acá de la APP de valve-in-valve, si uno va con válvulas que son stented, como MitraFlow y Trifecta, y con las stainless también. Esto hace que ahí sí tengamos que todavía mucho más agudizar todas las herramientas como para garantizar un implante y poder evitar la oclusión coronaria. Este es un caso también de la literatura, en el cual pueden ver, es una Sapien 26 y una Perimon 25, fueron con una intención de proteger la coronaria, de hecho hay un stent acá en el tronco, en la DA, un catéter guía, un implante, acá es una Sapien, y más tarde, o sea, no en el mismo procedimiento, sino diferido, se produce una oclusión y un trombo y tienen que balonear. Y con lo cual, esto es muy importante, no solamente las mediciones, sino que elegir el tipo de prótesis y estar atentos, y un tema que por ahí no es el de hoy, pero nosotros en estos pacientes que tienen senos chiquitos, tronco bajo, por más que uno haya elegido una válvula que no enjaule las coronarias, está en discusión el tema de si uno anticoagula o no anticoagula a estos pacientes en el seguimiento, ¿sí? Porque sabe que el riesgo de trombosis y aunque oclusión coronaria por ahí es mayor. Y una técnica que nosotros no hicimos nunca, pero que está descripta, y es en el caso de tener que hacer una valve-in-valve con tronco bajo y para evitar la oclusión coronaria en este caso, esto es del grupo de Babalieros, pueden ver acá, es escindir el leaflet de la bioprótesis y de esa manera garantizar que las coronarias por lo menos queden permeables y que no sea un problema cuando uno va a implantar una válvula adentro de una prótesis. Esto es un trabajo de Fakir en el cual vieron la utilidad de la simulación en pacientes que iban a implante TAVI con Evolut. Y de 80 pacientes que analizaron, 42 fueron simulados, en la mayoría, solo en uno hubo un cambio de medida de válvula. O sea que la simulación no sirve para decidir la medida. Prácticamente uno sabe qué medida va a optar en un paciente cuando uno va a encarar una anatomía compleja. Sí sirvió para saber la profundidad del implante, sirvió para ver qué estructuras se vean afectadas de acuerdo a la altura del implante, y sirvió para poder decir y poder predecir cuál iba a ser la posición de implante en el caso de encarar los procedimientos. Esto también, en cuanto a obstrucción coronaria, dos puntos importantes, como venimos diciendo, tanto para early como para late obstrucción coronaria, es que el seno de Valsalva sea menor de 26, pueden ver acá que tuvo mayores eventos, cuando tanto early como late, cuando el seno de Valsalva medía menos de 26, y cuando la diferencia entre la prótesis, la medida de la prótesis que uno elige, y el seno de Valsalva, tienen menos de 2 milímetros de diferencia. Por ejemplo, si mi seno mide 28 y yo voy a poner una 26, y estoy muy justo, sé que voy a tener muy poco espacio del seno de Valsalva residual que me va a quedar, y eso es predictor de oclusión coronaria, como pueden ver en el gráfico de abajo. Ya sea tanto para early como para late obstrucción coronaria, obviamente cuando uno habla de obstrucción coronaria aguda, está impactado más cuando uno utiliza prótesis balón expandibles, porque la fuerza radial hace que uno juegue el todo por el todo en el implante, y eso pueden verlo en el dibujo. Y más allá del implante, cuando uno elige prótesis autoexpandibles que siguen extendiéndose más allá del implante, hay más riesgo de obstrucción.
y las valvulas obviamente son las que más traen esta dificultad. Cuando nosotros pensamos un implante TAVI con tronco bajo, el pre-planning que hacemos nosotros, las herramientas que utilizamos es la tomografía, obviamente, eso es una condición sine qua non, la simulación virtual, si es que podemos, ¿sí? Y sí o sí una valvuloplastia con ortograma previo. Nosotros hacemos mucha valvuloplastia para puentear a los pacientes, más aún cuando tenemos dificultades anatómicas que nos van a permitir decidir el tipo de implante que vamos a hacer en un segundo tiempo. Y nos preparamos para un procedimiento, cuando tenemos este tipo de anatomías, seguramente el paciente va a estar preparado para que el anestesista lo intube. Hay anestesistas que prefieren intubarlo de entrada, pero estamos listos para atender una intubación, porque muchas veces nos vamos a valer no solamente de la intubación para hacer un procedimiento más tranquilo y no hay ninguna corrida, sino también nos vamos a valer de la ecografía para poder ver la función miocárdica, no ya por una oclusión, sino muchas veces hay slow flow para válvula y eso impacta de alguna manera en el flujo coronario. Podemos llegar a hacer la valvuloplastia en el momento del implante y terminar de decidir ahí, pero generalmente lo hacemos antes. Usamos un catéter guía por vía radial generalmente, con cuerda y stent, y el lazo si necesitamos retirar la válvula, si estamos utilizando alguna autoexpandible. En el caso de las valvuloplastias, como les decía, lo utilizamos en el mismo procedimiento o previo al procedimiento, y esto es de Bavarius, de Barbanti, para hacer el sizing. No el sizing para decidir la medida de la válvula, sino el sizing para decidir cómo se comportan las coronarias. Este es un caso nuestro, una señora de 78 años, obesa, fibrilada, embolia pulmonar previa, con insuficiencia cardíaca, hacemos la valoración habitual para un implante, vemos la fragilidad, los accesos, bueno, eso es lo que hacemos habitualmente, y nos abocamos a saber cuál es la medida del tronco, la altura del tronco, el largo del leaflet, la altura, el ancho del seno del tracto de salida, la unión sinotubular, y pueden ver que acá el hospital, la gente de imágenes le da 8.5 al tronco, con una altura del leaflet de 11. Lo mandamos al Core Lab, el Core Lab nos dice que, bueno, esta paciente tiene casi 7 de tronco, ¿sí? Con un anillo de 19 por 25, un perímetro de 69, y mandamos a otro Core Lab y nos dice 8.5. O sea, para todos este tronco coronario es menor de 8.5 en las mejores situaciones, casi 7 en la peor situación, y nos proponemos hacer una valvuloplastia previa, en el implante, previo al implante, en el cual uno puede ver este signo de la línea blanca, que ustedes pueden haberlo descrito o leído, que es lo que se ve acá, ¿sí? Que es el leaflet calcificado que se mueve hacia el tronco, ¿sí? Eso es un predictor muy malo en un tronco bajo, y que seguramente esa coronaria, si uno no protege, por lo menos nos va a dar un problema en el implante. Esto seguramente lo han leído, es el registro de Ribeiro, en el cual él agrupó 81 centros con más de casi 7.000 pacientes implantados con TAVI. En el 444 tuvieron oclusión coronaria, con lo cual la incidencia sigue siendo menor del 1%, y vio que los pacientes que estaban implantados, cuando uno optaba por balón expandible, era peor el predictor de oclusión coronaria. Si iba a un procedimiento valvular era todavía mucho peor, y cuando uno tenía el éxito de recanalizar eso era bajo, ¿sí? Y con respecto a los diferentes registros, con el de Ribeiro y el resto, pueden ver que la edad promedio de los pacientes que se ocluyen generalmente tienen 82 años, son mujeres en 83%, ¿sí? Y tienen... pasado, perdóname. Y esto es Euroscore alto, y el hecho de tener una coronaria, puentes previos eran predictor o de protector de oclusión coronaria. Voy a pasar. Por lo tanto, los puntos a los cuales uno tiene que tener en cuenta cuando está pensando en que se puede tapar una coronaria, y la altura de la coronaria, el diámetro del seno, si hay extremo oversizing, cuando va a hacer valve-in-valve con mitral flow con trifecta y con stentless, cuando tiene mucha calcificación, severa calcificación, y sobre todo si uno va a posdilatar. Les muestro el caso final. Hicimos
una predilatación previa, como les dije, tal sizing, hicimos un implante con protegiendo la coronaria con un stent, hicimos un implante, en este caso una Acure, protegiendo la coronaria, y pueden ver que finalmente se cateteriza la coronaria está permeable, el stent se saca, el stent se tira a la basura, pueden ver el deployment y el diámetro circular del anillo sin oclusión coronaria. Voy a pasar dos cositas nomás, en el cual, obviamente, cuando tengo valve-in-valve, si tengo stainless con leaflet montados por afuera, es peor por obstrucción coronaria, cuando tengo stainless también, y puedo elegir prótesis que por ahí me previenen o me permiten retirarla en el caso de tener algún tipo de oclusión. Y algo para terminar es que si no tuve oclusión en el momento del implante y no tuve oclusión diferida, también hay que pensar en la hemodinamia de ese neoseno de Valsalva y la potencial trombosis que también me puede llegar a jugar una mala pasada. Y otro punto a seguir más adelante es que cuando tengo coronarias bajas y tengo TAVI puesto, hay que pensar que uno tiene que reacceder a esas coronarias, con lo cual puede llegar a ser un problema. Muchas gracias. Gracias, Carla. Muchísimas gracias. Tenemos un panel con el doctor Lasabe, el doctor Marcos de la Vega y el doctor Palacios, pero por favor cualquiera de los participantes que quieran hacer un comentario o alguna pregunta, adelante. Puedo hacer una pregunta tanto a Matías como a Carla. ¿En qué pacientes ustedes hoy en día contraindicarían una TAVI por la anatomía y por las coronarias? Porque yo veo que cada vez vamos más al límite y ahora cada vez vamos extendiendo las TAVI a los pacientes de riesgo intermedio y bajo, lo cual hace que estas complicaciones no deberíamos tenerlas. ¿En cuál ustedes no indicarían directamente TAVI por lo que acaban de mostrar? Mirá, yo creo que cuando el riesgo es alto de oclusión coronaria y la mortalidad es alta de tener esa complicación, yo no pondría en riesgo a un paciente que tiene una chance quirúrgica con una opción de cirugía menos compleja, de complicación coronaria menor. Sin lugar a dudas, un bajo riesgo yo no lo expondría a un riesgo de oclusión coronaria, sin lugar a dudas. En el riesgo intermedio tendrían que pesar variables de fragilidad o de cuestión respiratoria y cuestión de movilidad, como para decir, bueno, con la suficiente experiencia, eligiendo las prótesis que uno por ahí sabe que por ahí llega a tener menor complicación, ahí sí, pero sin lugar a dudas en un bajo riesgo yo no me lanzo a una oclusión coronaria con complicación. Yo opino lo mismo. Creo que, digamos, hay algún paciente que puede tener alta chance de oclusión coronaria, pero siempre hay algún dispositivo que baja bastante esa chance. Entonces, tal vez seleccionando un diferente dispositivo uno puede bajar esa chance de oclusión coronaria. Igual, obviamente, un bajo riesgo con alto riesgo de oclusión coronaria creo que es recontraquirúrgico. Pero bueno. Sí, también hay que tener en cuenta, Matías, la técnica basílica, ¿no? Un paciente de alto riesgo o de moderado riesgo con mucha fragilidad, como decía Carla, por ahí hay que tener en cuenta la técnica basílica, aunque sea compleja, es una opción más, antes que no darle ninguna chance. ¿Alguien más del panel, más preguntas? Quería hacer una pregunta. En la experiencia de ustedes, tanto con la impresión 3D o con la simulación que hacen Carla en el Hospital Italiano, ¿hay alguna forma de prevenir la total expansión de las válvulas autoexpandibles por la tasa de obstrucción tardía? Digamos, ¿hay alguna forma que nos puede pensar o hay alguna medida que nos puede decir si ese paciente en los próximos 7 días puede hacer algo o no al lograr la expansión total de la válvula? Mirá, es una muy buena pregunta, es algo que nosotros venimos pensando, porque en realidad una de lo atractivo de simular 3D es simular en forma dinámica, sabiendo cómo va a interaccionar esa prótesis con la pared, o sea, hablar de fuerzas en contraposición de calcio o de elasticidad de una aorta. No te puedo decir, no tenemos esa respuesta, no. Es algo que estamos experimentando, la verdad, no tenemos esa respuesta. Es algo que me encantaría poder saber, pero no, todavía no.
no te puedo decir nada. Creo, Carla, que es una limitante tremenda la impresión 3D, que parece muy linda, yo que sé, pero es orientativa. La verdad que el mayor limitante es que no podemos imprimir las valvas, que es parte digamos, del componente de la oclusión coronaria. O sea, uno puede imprimir el anillo, puede imprimir el seno coronario, pero las valvas, o sea, que lo que va a ocupar eso todavía no lo podemos imprimir, y es una limitante enorme. Uno se puede orientar. Yo personalmente creo que además de las valvas, creo que la oclusión más allá de las 48 horas es rara, porque la oclusión aguda es bien mecánica y la oclusión subaguda es hipoflujo, que quedó ahí la rémora y nos pasó a todos eso. Pero creo que la impresión todavía hay algo que no me termina de convencer, que es el tema de las valvas. Nosotros nunca las pudimos imprimir. Gracias. Leandro, ¿alguna consulta? ¿Puedo hacer una preguntita? Antonio. Les quería preguntar a ustedes que son expertos, a Carla y a Matías. Yo vi que mostraron ostium coronarios bajos y colocaron válvulas mecánicas, expandibles por balón, y autoexpandible, supraanular, anular. Digamos, ¿hay alguna que ustedes, qué características tomaron para elegir cada una? ¿Hay Ya. alguna característica? Sí. Yo por lo menos puedo, o sea, la posibilidad, a veces uno no tiene todas las posibilidades o todas las opciones en un paciente dado, ¿no? Porque sabemos los limitantes que tenemos en Argentina. En los pacientes del hospital, de plan de salud, donde yo puedo elegir cualquiera de las tres que implantamos, Sí. obviamente que yo elijo en anatomías chiquitas, extremadamente calcificadas y con coronarias bajas, yo elijo autoexpandible, supraanular, y que no me curan las coronarias. Esa es mi opción, y yo protejo la coronaria cuando hago el implante. Obviamente que en esas anatomías me voy a enfocar en que no me quede tan perfecto y la presencia del leak paravalvular, sino que me voy a enfocar en no tapar la coronaria. Entonces no voy a usar balón expandible, por más que pueda proteger las coronarias, porque sé que voy a tener más problemas durante el implante. Perfecto, ahí también le respondimos al doctor Marcelo Menéndez, que estaba preguntando lo mismo. Y hay dos preguntas. Sí, y hay un tema de que si uno, porque sé que por ahí tirar un estén a la basura a nadie le gusta, que uno hace el implante y en el momento de que hace el implante no pasa nada, haces un eco, la función está bien, el ortograma, está todo con flujo. Bueno, muchas veces tiramos el estén a la basura porque no lo impactamos. Yo quería Si no lo impactamos. justamente hacerte una pregunta esa. ¿Cuáles son los criterios, una vez que vos pones en la cuerda, el catéter guía, el stent, cuáles son los criterios que vos usás para decir no lo implanto al stent? Esperar y fijarme que esté cateterizada la coronaria con flujo, que no tenga ningún trastorno radiográfico nuevo, que no tenga ningún cambio en el electro. Quería hacer una pregunta, Diego. ¿Hola? Sí, Diego, sí. Si uno ve que se comprometió el flujo y se decide poner el stent, especialmente con las válvulas tipo Corval autoexpandibles, el guía y el stent está quedando comprimido por el frame de la válvula. Entonces, una vez que quede liberado el stent, va a quedar con alta posibilidad que esté comprimido por la parte metálica o por las valvas nativas, que son un tejido muy grueso, y con lo cual puede quedar un resultado bueno inicialmente, pero yo siempre me pregunto si en esa situación uno no tiene que entrar con otra cuerda por dentro de la válvula, por la luz central, y volver a poner un segundo stent, porque además todos los stents que tenemos en la actualidad son stents que tienen poca fuerza radial, tenemos que comprimir unas válvulas duras, tejido fibrótico, calcificado, y que tenemos que asegurar el paso franco de la sangre. Entonces, me parece que es como una solución que nos quedamos tranquilos porque le pusimos un stent, pero en realidad no terminamos de resolver el problema del paciente. Si no se termina de recanular el stent y poner un segundo stent por dentro del primero. No sé qué les parece a ustedes. Yo, Jorge, para mí, por eso yo no mostré casos de protección coronaria. De hecho, a mí no me gusta. Para mí la protección coronaria es un salvataje y algo, digamos, si tengo que... Prefiero usar cualquier tipo de otra cosa antes de proteger una coronaria, porque me da la sensación
de lo que vos estás diciendo. Primero, que el stent va a quedar enrejado. Y después el acceso a esa coronaria ya tiene una válvula, y un stent entre la válvula va a ser muy difícil si tengo que reacceder. Pero por otro lado, no sé tampoco el riesgo de stent trombosis de eso. Y por otro lado, nunca me queda claro las veces que protegimos si había que poner el stent o no. Porque hipoflujo muchas veces ves, o sea, vos inyectás desde afuera y muchas veces ves hipoflujo. Incluso sacar el catéter y volver a meterlo es difícil. O sea que a mí por ahí a ustedes les parece otra cosa, pero a mí nunca me quedó claro cuándo proteger. Solo un solo caso tuvimos que poner un stent sí o sí, que era una TAVI en TAVI, que ahí sí nos quedó todo tapado y un stent en chimenea. Pero me parece que la mayoría de las veces que uno protege y pone stent, no siempre está seguro si había que ponerlo o no. No sé qué opinas. Sí. Vos sabés que uno de los casos hicimos ahora un mes y medio, hicimos un balón sizing, que por ahí es una herramienta que no siempre se tiene en cuenta y es muy útil. Si tenés buena geografía, y el balón sizing nos mostró la valva tapando más de la mitad del ostium de la coronaria derecha. Y se ve perfecto, se ve muy clarito, se ve el balón bien inflado y una sombra blanca, ¿sí?, tapando el ostium de la coronaria. En ese caso le pusimos un stent y quedó muy bien. Pero es una herramienta que por ahí si no hiciste las mediciones adecuadas con la tomografía y demás, es muy útil. Y con esto también le respondimos al doctor Larribó, que quería saber si sí o sí había que posicionar un stent y cuándo liberarlo. Sí, yo otra cosa que por ahí también agregaría, yo les voy a ser sincera, cuando yo sé que protejo coronaria, yo no uso Evolut, perdón por Evolut, pero porque justamente si yo tengo que poner un stent, termino haciendo lo que se llama una Chimney technique, me queda un stent abocado del tronco a la aorta sobre una válvula, no sé ese material, si va a tener fractura, trombosis, o va a ser peor el remedio que la enfermedad. En el caso que yo tuviera que usar una Evolut y tener yo protejo la coronaria, pero si tengo que tener, si tengo un problema con la coronaria, en ese caso yo solamente uso un balón adentro de la coronaria como para darle flujo a esa coronaria y recruzar el estrato, porque justamente lo que dice Baccaro es el problema que yo tengo, que yo sé que me va a quedar. Puedo poner un stent divino, agudo, me va a quedar abierto, pero no sé la evolución de ese stent. Entonces, en ese caso, yo solamente pongo un balón a modo de salvataje para tener permeabilizado el tronco, y en paralelo paso otra cuerda por adentro, a través de los estratos y de la válvula, como para ahí sí, recién ahí poder poner un stent. ¿Sí? Si les parece, seguimos con la segunda parte del taller. Déjame hacerte una preguntita antes. A ambos, cortita. ¿Qué rol les parece a ustedes que tiene algo mencionó Carla, la anticoagulación cuando se trata de ostium bajos y senos pequeños? Sobre todo para la oclusión subaguda o que está después del implante. ¿La utilizan de rutina aunque no hay mucha evidencia o no la utilizan? Yo no. Yo sí. Bueno. 90%. El tema es, más allá del ostium bajo, ¿sí? En senos de Valsalva muy chicos, no tengo 4 casos de trombosis, con 4 prótesis distintas, con 2 accesos distintos, con lo cual todos senos chicos, un valvimbal, ¿no? Que puede pasar un valvimbal, que se trombose, bueno, se anticoaguló. Nunca los 4 volvieron al gradiente medio inicial, con lo cual todos se resolvieron con anticoagulación, pero algún grado de deterioro la válvula se mantuvo, por lo cual lo seguimos viendo todo cada 6 meses, con ecografías. Todos los senos chicos, nosotros anticoagulamos. Si entró tronco bajo, anticoagulamos. ¿Cuánto tiempo, Carla? ¿Cuánto tiempo? Mirá, voy por todos 1 año hasta ahora, y estamos viendo si le sacamos la anticoagulación. El tema es, ¿después qué hacemos? Sí, le dejamos con aspirina, clopidogrel y qué sé yo. Pero la verdad, y las trombosis no fueron trombosis dentro de los 30 días, hemos tenido trombosis a 9 meses nosotros, 10 meses, con lo cual es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Sí, porque con los senos chicos,
las valvas quedan a veces medio arrugaditas y pueden formar una Eso, hay un trabajo que no les para puede... que haya algún acúmulo. Exacto, hay un trabajo que acabo de ver, un trabajo de muy pocos pacientes, que es la fisiología del neoseno de Valsalva, y es interesantísimo, el cual explica todo eso, la nueva fisiología, mismo cuando uno tiene las válvulas no van posicionadas perfectas, a veces hay tilt de la válvula, sobre todo cuando uno ya afronta anillos que son extremadamente excéntricos, o sea que los tres senos de las válvulas no son posicionables de manera perfecta como el signo de Mercedes-Benz, o sea que todo eso arrugadito sería protrombótico. ¿Sí? Para mí hay un tema mecánico digamos, cuando queda algo mecánico que no está bien, digamos, el hipoflujo tarde o temprano la va a tapar. Es lo mismo que el stent, digamos. Si uno deja mal el stent, por más que ponga clopidogrel y esto, y ticagrelor digamos, a chorro, se va a tapar el stent. Y para mí la anticoagulación, digamos, obviamente hay que machear y estudiarlo, pero si uno deja un seno coronario muy, muy chiquito y con hipoflujo, con anticoagulación o sin anticoagulación, en algún momento se va a tapar. Por eso yo creo que la prevención de la oclusión coronaria es la medición adecuada y poner algo que uno sepa que no va a hacer hipoflujo, incluso con el balón sizing. Yo creo que si nosotros hacemos balón sizing al 100%, balón sizing y inyectamos contraste al 100% de las TAVI que hacemos, vamos a terminar protegiendo un 30% de pacientes, porque no lo vemos porque no lo hacemos, pero cuanto más hagamos, vamos a ver, porque es algo mecánico, la valva siempre va para ese lado. Ahora, ¿se comporta de la misma manera con el balón que con la válvula que pongo? La Evolut se comporta de la misma manera, es recta, tiene esta forma, digamos, no es lo mismo un balón que la válvula. Por eso, bueno. Bueno, por eso es la balón expandible, es la que tenés más grado de oclusión, porque es lo más parecido al balón. Es verdad que con prótesis que uno tiene posibilidad de bajar los leaflets de alguna manera, estaría mucho más tranquilo. Pero si vos ponés y haces un balón sizing, el balón se comporta totalmente diferente a la Accurate. Entonces, para mí no es un concepto para... Yo lo que siempre tengo en cuenta es que prefiero un marcapaso de más y no una coronaria de menos, y si tengo que ir más profundo, voy más profundo con riesgo de marcapaso, y eso creo que todos pensamos lo mismo, no hay ninguna duda. Bueno, pasamos a la segunda sesión. El doctor Baccaro nos va a hablar de un problema importante y que en esta patología es más que frecuente, que es el desafío del calcio en anillo aórtico y tracto de salida del ventrículo izquierdo. Muchas gracias, Jorge, por la participación. No, gracias a ustedes por la invitación. A ver cómo estamos acá. Creo que ya estaba... ¿Me tienen que habilitar de ahí para compartir? ¿O? Compartir pantalla, debajo del zócalo abajo tenés un coso verde con una flecha. Sí, ya lo puse, pero no me comparte. Compartir ahí. Ahí estamos. Bueno, bien. Bueno, el tema que vamos a tocar ahora es el calcio en TAVI, pero a nivel de anillo, porque sabemos que el calcio es nuestro enemigo desde que comenzamos, que nos inhabilita la punción, el cierre percutáneo, el avance por las ilíacas tortuosas y calcificadas, la terombolia cerebral por el callado. Pero lo que tenemos que hablar ahora es lo que vemos acá abajo, el calcio cuando está en el anillo y en el tracto de salida y en las balas. Eso es lo que vamos a ver. ¿Podés apretar presentación? Así queda toda la pantalla. Bueno, ahí estamos. Gracias. Espera que corra un poquito hasta acá. Bueno, a la calcificación severa hay varios puntos, pero se la han culpado de muchas cosas, ¿no es cierto? Que permiten una menor expansión y una válvula que termina siendo excéntrica, lo cual ello traería problemas con mayor insuficiencia aórtica residual, que también el calcio al liberarse la válvula puede producir mayor incidencia de embolia a nivel cerebral específicamente, mayor necesidad de marcapasos por compromiso a nivel de tejido de conducción, que podría provocar una migración de la prótesis si está muy calcificada y la válvula no queda bien anclada, que podría provocar una ruptura del anillo por la necesidad de expandir la válvula a mayor diámetro para que logre mejor posicionamiento, y el problema de la obstrucción coronaria, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora,
Pero también el calcio nos ayuda primero para poder posicionar correctamente la válvula a nivel de anular o supraanular, donde decidamos, y también para que nos sirva en cierta medida, cuando no es excesivo el calcio, nos fije mejor la válvula y quede mejor anclada. Interesante, cuando hice esta revisión, empezamos, los artículos ya hace 3 o 4 años empezaron a plantear que el calcio a nivel de la válvula tiene que diferenciarse, no tomar solamente el score de calcio total, sino que ver en qué posición está el calcio, si está solamente a nivel anular, o a nivel de los leaflets, o a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y ver en qué proporción está el calcio distribuido, si está más arriba o más abajo, o incluso también diferenciación en qué seno está predominante, está asociado con distintos tipos de complicaciones que se han visto. Ustedes ven como en esta válvula, el balón expandible, este calcio que está más hacia el seno, que está a la izquierda, que está mucho más protuyente, y bueno, eso podría causar una complicación distinta como el de arriba, donde está más parejo. Lo primero que no hay todavía es una estandarización cuando se habla del score de calcio. Cada empresa tiene un valor de umbral con el cual calibran sus equipos y los cuales informa el score de calcio. Entonces ya ahí tenemos un problema, porque lo estuve consultando incluso en el servicio, y eso es una cuestión que decide cada empresa, y todavía no se han puesto de acuerdo en qué valor tomar de umbral. Incluso en distintos artículos uno, cuando ve decir qué valor se asigna al contraste, incluso eso ha variado. GE, por ejemplo, toma 500 unidades Hanfield, Siemens 175. Bueno, entonces la definición del score en los distintos informes no es parejo, entonces sacar conclusiones de eso es bastante complicado. En este estudio que les estoy mostrando ahora, por ejemplo, hablaban de un score de calcio alto, de promedio para los hombres de 2.000 unidades Hanfield, y la mujer de 1.200. Y que hablaban que hay una correlación bastante cierta de que la mortalidad se incrementaba significativamente cuando el score de calcio estaba por encima de 3.000 en los hombres y de más de 1.600 en las mujeres. Con lo cual es un factor que por lo menos yo nunca le he dado demasiada importancia al score de calcio previo, pero creo que lo vamos a tener que empezar a mirar un poquito más de cerca, por lo menos en mi caso. También es como se define la calcificación a nivel de la válvula aórtica. Cuando tomamos el tracto de salida ventrículo izquierdo, hay que ver si está tomado en forma circunferencial o radial, ver hasta qué punto de profundidad en el tracto de salida llega, y ver el grosor que presenta esa gota de calcio o el anillo de calcio, o el goteo de vela famoso de la época de la residencia. Y lo mismo a nivel de anillo. Si las válvulas están convertidas en forma plana, o van ascendiendo hacia las cúspides de las cúspides hacia el borde libre de los leaflets, o si hay protrusión hacia la luz de los leaflets. De esta forma se lo define como, en todos los informes, como leve, moderado o severo la clasificación, aumentando la graduación según la cantidad de calcio que aparece en presencia de nódulos, o de grosor, o de protrusión, o de más extensión a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En el mismo trabajo se comparaban casi 600 pacientes con distintas válvulas, unas válvulas de segunda generación, y vieron que todos tenían, estamos hablando específicamente de lo que es insuficiencia aórtica, todos, cuanto más calcio había más presencia de regurgitación residual de la válvula aórtica. Pero eso comenzaron a ver que esa regurgitación no estaba directamente relacionada con el calcio, con el score de calcio global, sino que había una relación directa con el calcio que aparecía en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Lo mismo vieron en otro estudio con la válvula Accurate, donde tanto la falla del dispositivo, el leak paravalvular y la necesidad de marcapasos también estaba directamente relacionado cuando el score de calcio en azul estaba más alto y en el verde más bajo. O sea, todas estas complicaciones sí lo han correlacionado. Pero interesante, volviendo a lo que dije antes, la relación del tracto del calcio del anillo
y con respecto al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Acá también en azul era el promedio del score de calcio, y que se ve que cuando el score de calcio aumentaba, no había un gran incremento en cuanto a la insuficiencia aórtica, pero sí vieron que cuando la relación, la cantidad de calcio que había en el tracto de salida comenzaba a ser mayor de 10 milímetros cúbicos, y ahí en aumento, con los distintos tipos de válvulas que usaron, incluso los distintos accesos, tanto transapical como transfemoral, vieron que sí había una relación muy estrecha y directa entre la mayor cantidad de calcio en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la persistencia de insuficiencia aórtica residual. En otro trabajo en el cual estaba el mismo tema, ellos vieron que solamente de 690 pacientes, en 90 consideraron que había un score de calcio alto, y acá volvemos, también planteaban el tema de la estandarización de la medida del score de calcio, que no hablaban que es necesario que entre todos nos pongamos de acuerdo cómo lo vamos a nombrar esto, y ellos pusieron un valor de corte de 600 milímetros cúbicos del score de calcio para hablar de una calcificación alta. Y vieron que los pacientes que tenían un score más severo, obviamente, me quedé sin puntero, bueno, aquí está, tuvieron una cantidad de eventos significativamente mayor que las que no lo tenían, necesitaron más postdilatación, quedó más leak paravalvular, tuvieron más índice de stroke, y a nivel de la cantidad de bloqueo SAVE completo, era más frecuente en los que tenían la cantidad de calcio más alto, y los que tenían menos cantidad de calcio tenían más índice de bloqueo de rama izquierda. Pero no hubo diferencias en la necesidad de colocación de marcapasos. Lo mismo ocurrió con la utilización, bueno, la válvula que se usó básicamente fue la Sapiens, la S3, así que este es un resultados más actuales. Esta es la graficación de lo mismo. En la cantidad de MACE, en aquellos que tenían un calcio más alto, fue de casi el 10%. Y esto se acompañó de una mayor mortalidad a los 30 días, con una diferencia significativa en los pacientes que tenían un score de calcio alto y con una cantidad de más de 609 milímetros cúbicos de calcio. En el seguimiento al año, esta diferencia de mortalidad desapareció, o sea que esto parece mostrar que la diferencia en el calcio traería unas complicaciones relativamente precoces. Y con respecto a la válvula, había muy pocas válvulas autoexpandibles, pero había una diferencia significativa en relación a la válvula balón expandible en el resultado hemodinámico, comparándola con la autoexpandible, en pacientes con severa calcificación. Otro aspecto que tenemos que ver es con respecto a la embolización que se produce en las válvulas que están muy calcificadas. En este estudio fue interesante que hicieron un Doppler transcraniano donde se ponían los cabezales antes de hacer el procedimiento, se marcaba la zona donde se iban a poner los transductores. Eso es bastante dificultoso lograr una buena ventana. Incluso veían que en un porcentaje alto, especialmente en las mujeres, casi la mitad no podían tener una buena interrogación de las arterias intracraneanas, y obviamente los pacientes más viejos también era dificultoso. Entonces realmente es algo que queda un poco en el territorio investigacional y no en la práctica, pero ellos vieron que los pacientes que tuvieron un score de calcio más alto, se correlacionaba con que había mayor mortalidad, había obviamente un índice de stroke más alto, pero en esto vieron que había una diferencia entre la cantidad de calcio que había a nivel de la pared aórtica o a nivel del anillo. Con la calcificación predominante era a nivel de anillo, en general había stroke más silentes, y que era más evidente clínicamente cuando la calcificación se extendía más hacia la aorta. Pero no se hacía ellos como crítica decían que no, hay un montón de investigación que habría que hacer en la parte clínica con el deterioro cognitivo, del cual no se está haciendo quizás todo lo que deberíamos hacer, y con lo cual habría una presentación de estas alteraciones cognitivas mucho más frecuente de lo que lo estamos investigando. Ellos veían que con este sistema de interrogación se puede diferenciar entre los hits, los
o sea, los microémbolos, si son sólidos o son gaseosos. Los gaseosos hablaban de aquellos que en realidad se provocan por la manipulación de los catéteres y el avance de los catéteres, y que ellos vieron que la mayor cantidad de émbolos que se liberaban fue en el momento de liberación de la válvula o de la expansión del balón. Y ahí mayoritariamente eran sólidos. O sea que eso sería el momento de mayor riesgo, con lo cual planteaban que la necesidad de una protección intracraneana sería importante, pero que la protección tiene que ser a nivel de ambos vasos intracraneanos, no de uno solo, o de los tres mejor, porque ellos veían que todos los microémbolos estaban en forma bilateral. A pesar de que tuvieron una alta incidencia en la cantidad de eventos embólicos, no vieron que hubiera tantos eventos clínicos en este grupo de pacientes. Sí vieron que los que tenían más calcio eran los que tenían más émbolos, pero cuando en otro artículo que estuve leyendo, veían que a pesar que había una alta incidencia de embolización detectada por el eco, clínicamente no lo tenían, pero si le hacían imágenes, como tomografía o resonancia, hasta un 60% encontraban nuevos imágenes de lesión intracraneana asintomáticos, con lo cual esto iría más a favor de tratar de hacer una protección cerebral. También vieron que había una correlación con la calcificación, se extendía más hacia el seno derecho, algo llamativo, y que se asociaba más con válvulas balón expandibles. Con respecto a la excentricidad, es algo que un artículo reciente, también esto que hablan de las válvulas balón expandible, comenzaron a medirlo con fluoroscopía, midiendo la longitud que se adquiría en un plano sagital de la válvula, y ver si este segmento medía igual que el otro segmento. Y ellos vieron que en un alto porcentaje de pacientes, casi en más de un tercio, había una diferencia en la medición de ambas. Y esto también lo definían como índice de excentricidad y estaba muy relacionado con la cantidad de calcio que había a nivel de la válvula tratada. Aquí se está viendo el nódulo marcado a nivel del seno izquierdo, cómo no deja que se expanda de forma completa la sapien. Vieron que en las válvulas 26 y 29 el índice de excentricidad lo encontraban en un 45%, y es menor en la válvula de 23. Esto tiene una explicación física: al tener que expandirse menos se va a deformar menos. Así lo interpreto, ¿no? Pero vieron que en las válvulas más chicas ese índice de excentricidad estaba correlacionado con un gradiente residual mayor, con mayor regurgitación paravalvular, con mayor insuficiencia a nivel central y con mayor incidencia de marcapaso. O sea que el análisis del calcio también debe considerarse cuando uno está va a tratar al paciente con balón expandible, porque podría ser un predictor de cualquiera de estas complicaciones y que, bueno, tenemos que considerarlo, ¿no? Ellos encontraron que estos malos resultados fueron presentes en el 6% de las válvulas balón expandibles y en un 15% de las autoexpandibles. La cantidad de autoexpandibles y Lotus fueron muy bajas, pero con la Lotus fue con la que mejor expansión pudieron ver del anillo y menor gradiente de pérdida de gradiente en la evolución. Bueno, con la otra complicación es la aparición de marcapasos. También hay una correlación con el score, pero vieron que había una alta correlación cuando el seno izquierdo estaba más comprometido, y aquellos que tenían más de 41 milímetros cúbicos de calcio, la posibilidad de marcapaso definitivo aumentaba significativamente. ¿Cuándo? Esto probablemente sea porque al haber una zona más rígida del lado izquierdo, toda la prótesis se desplaza más hacia el seno derecho, donde está más superficial el GIS, y ahí donde se provocaría una lesión transitoria definitiva con la necesidad de poner marcapaso. También se vio en otro estudio más nuevo que con la implementación de válvulas más altas, la incidencia actual es alrededor de 7,5% contra 5% en el seguimiento al año, comparando lo que es TAVI contra lo que es cirugía. O sea, esto es realmente una muy buena evolución.
Y aquí estamos viendo una imagen de cómo el calcio que avanza sobre el seno izquierdo y sobre el tracto de salida son los que más están asociados a los trastornos de conducción. Con respecto a la ruptura del anillo, también está relacionada con un aumento del score de calcio, más en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Cuando no hay compromiso del tracto de salida, la ruptura del anillo es realmente excepcional. Y en este caso se vio que está más relacionada cuando hay más calcio del lado derecho. Esto probablemente porque es la zona que no tiene apoyo, que se puede lesionar con la apertura de tanto el balón previo o balón posterior, o con el posicionamiento del frame haciendo fuerza en esa zona que no está protegida, provocando una ruptura del anillo o incluso una presión de hasta una 6D. Bueno, obviamente estaba relacionado con un sobredimensionamiento del balón y se da más presentes en las válvulas balón expandible. La válvula bicúspide, por ser una anatomía distinta y que en general está más calcificada, aquellos que tienen RAFE y que muy frecuentemente quedan formas asintomáticas, la ruptura del anillo también está un poco más incrementada. Con respecto a la obstrucción coronaria, a todo lo que se le dijo recientemente, se le agrega que la posibilidad de oclusión coronaria es cuando el calcio se dirige más hacia las cúspides. A diferencia de las complicaciones anteriores, donde era a nivel del anillo o el tracto de salida del ventrículo izquierdo, esto es más frecuente cuando el calcio está más alto y es una forma, es lo que decía Matías, porque se acerca a la obstrucción coronaria desplazada por la válvula. Obviamente es más frecuente en mujeres donde tienen los senos más pequeños, como ya se dijo previo, con altura baja, en B y B y balón expandible. Pero el score de calcio total no estaba asociado a una mayor oclusión coronaria. Como dije anteriormente, solamente cuando estaba más hacia los bordes libres de las válvulas nativas. Bueno, como conclusión, vemos que las severas calcificaciones tienen repercusión clínica cuando compromete más el tracto de salida, excepto con la oclusión coronaria, que provoca una mayor incidencia de insuficiencia aórtica residual, por lo que estuvimos diciendo anteriormente, por la excentricidad, por la mala expansión de las válvulas, por deformación de los neoliflet. La incidencia de marcapaso no está relacionada de forma directa con el score, pero sí, si está más del lado derecho, si hay más calcio en el seno coronario derecho, probablemente haya mejor resultado con las de balón expandible, las nuevas de diseño que tienen la posibilidad externa con células más grandes, o las autoexpandibles con el frame reforzado y con diamantes más grandes, como la válvula china, que tuve oportunidad de utilizarla. En China, casi el 40% de los pacientes de China del Este son válvulas bicúspides sumamente calcificadas, y con las válvulas que ellos utilizan tenían muy buen resultado. Y como resumen de todo esto, algo que quiero plantear en el CASI, me parece que el score de calcio lo tenemos, y el calcio en total, tenemos que empezar a mirarlo un poquito más de cerca. Y así como existe un score de TIMI que nos predice una evolución del paciente desde el punto de vista anatómico de lo que le vamos a hacer directamente en la coronaria, el STC y el Euroscore nos predice qué va a pasar con el paciente con el global, pero no con lo que vamos a hacerle el posicionamiento de la válvula. Yo creo que por ahí tenemos que empezar a ver si no se puede generar un score de la válvula, con lo cual podamos predecir qué es lo que le podemos llegar a causar al paciente, si beneficio o deterioro, y que nos pueda llegar a elegir qué válvula es la que vamos a colocar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy interesante. Muy interesante. Dale, Martín. Sí, digo, mira, ahí estamos medio jugados con el tiempo, pero la verdad que muy interesante todas las presentaciones. Si te parece, damos lugar un poco al panel de expertos que tenemos y de paso respondiendo a algunas de las preguntas que dicen. Están el doctor Alejandro Cherro, el doctor Carlos Fernández Pereira, el doctor Alberto Licheri y el doctor Antonio Pocoví. Si alguno por ahí quiere responder, porque una de las conclusiones que decía Jorge tiene que ver con el score de calcio. ¿Qué importancia le damos en cuanto a la elección o no de elementos de protección embólica? Y también hay una pregunta relacionada a cómo manejar en estos pacientes con mucho calcio la predilatación. ¿Prefieren tener una menor predilatación y luego postdilatar, o cómo se manejan con respecto a eso? Alejandro, ¿querés empezar a hacer un comentario? Quería hacer un comentario por lo que decía Jorge. En realidad es según la literatura que uno lee, de repente hasta las unidades cambian, porque hay trabajos que toman a la calcificación severa mayor de 8.000 unidades Agatston. Entonces depende
de qué unidad vamos a usar, de qué literatura vemos, pero quería hacerles un comentario y preguntarle a él y al resto de los disertantes, que los quiero felicitar porque la verdad que cada una de las charlas no tuvo desperdicio para la práctica diaria de cada uno, realmente fueron muy, muy didácticas y muy instructivas. Y sabemos, mi comentario es, teniendo en cuenta que las calcificaciones severas, Jorge, de la válvula aórtica, se correlacionan casi en un 50% con calcificación del anillo mitral también, y esto genera también un pronóstico de mayor mortalidad. Si no crees, esta es la primera pregunta, si no crees que esto debería ser un ítem más en los scores de riesgo cuando vamos a tratar a un paciente, incluirlos. Eso por un lado. Y por otro lado, vos hablaste de la mayor, en la calcificación extrema, de la menor expansión de la válvula, de la mayor incidencia de stroke, de la mayor incidencia de marcapasos, y yo te agregaría la mayor incidencia de mortalidad, porque la subexpansión de las válvulas, eso te genera mayor leak, pero eso genera mayor mortalidad a los 30 días y en el seguimiento. Entonces, la importancia de la calcificación no es solo técnica, sino que se refleja claramente en la mortalidad. Y bueno, por eso lo que te decía, que creo que es algo que vamos a tener que, por ahí una tarea para el CASI, ¿no? Tratar de generar un score nuestro, decir, bueno, este paciente, justamente el caso de la extensión hacia la válvula mitral es lo paradigmático, y que quizás ese paciente por esa causa no podría ser una limitante de no colocarle un TAVI. No estoy diciendo que sea, pero podría ser. Podríamos analizarlo con números y ver si realmente los pacientes que la válvula se la ponemos, pero ¿qué pasa después? Se murió a los 3 meses, se murió a los 6 meses, no llegó al año. Entonces, me parece que sería algo bastante interesante y honesto como para analizar por nosotros mismos, ver qué pasa con ese tipo de pacientes. Poner algún valor de corte, que habría que decidir cuál, si puede ser 3.000, 6.000, 8.000, no sé cuál, de score, por lo menos de score global, y si hay compromiso de tracto salida del ventrículo izquierdo. Y bueno, quizás por mucho que nos pese, por ahí tenemos que decir, este paciente no es candidato como para poner el TAVI, por las complicaciones y de mala evolución posterior, o por ahí, bueno, seguimos mirando a otro lado y le seguimos poniendo el TAVI. Pero los pacientes que no hemos tenido una buena evolución han sido aquellos que realmente el calcio ha sido muy importante y que, bueno, pasa esto, queda con insuficiencia residual, no se resuelve con un balón. Cuando uno pone un balón más grande se expone a romper el anillo, a tener migración de la válvula, a tener más embolización cerebral o no cerebral, con lo cual es lo que vos estás diciendo, complicaciones intraprocedimiento o mala evolución posterior. Quisiera hacer una pregunta para Jorge y para el resto de los presentadores. Vos mencionaste en la última diapositiva, en la calcificación extrema, digamos, la utilización de válvulas balón expansible o autoexpansibles, con ciertas características, pero mencionaste a las dos. Sí. Y lo que nosotros vemos es que cuando hay una extrema calcificación, sin ninguna duda que las autoexpansibles me van a generar un mayor leak residual, pero en una aorta en porcelana no se me ocurriría nunca poner un balón expansible por la posibilidad de ruptura de la raíz. Entonces, cuando seleccionan, de acuerdo al grado de calcificación y alguna otra característica que tomemos de la válvula, una válvula balón expansible o autoexpansible cuando tenemos una calcificación extrema? Bueno, viste que yo hice una lista larga de complicaciones que se deben, o son potenciadas por el calcio, y en todo lo que he leído y en la experiencia mía es que en realidad no hay, ninguna te termina de convencer absolutamente para hacer uno u otro, porque te puede beneficiar en alguna cosa o te puede empeorar otra, por lo que por mismo eso, estaba diciendo. ¿qué detalles Sí. toman en cuenta? Si tienen que elegirla, mañana tenemos ese paciente y ustedes dicen, yo me inclino por esta válvula, sí. Ya. Bueno, lo último que te digo, la válvula esta, la Venus, la china, realmente a mí me gustó mucho y creo que la indicación más clara que tiene es esto, justamente, en válvula sumamente calcificada. Porque tenés la ventaja de no utilizar un balón, con lo cual bajás la complicación de ruptura de anillo y embolización, y tenés la fuerza radial que te permite la expansión de zonas que están muy comprometidas en cuanto a la fibrosis y al endurecimiento. Y eso logra disminuir el leak paravalvular.
Creo que en este caso yo elegiría ese tipo de válvula. ¿Y no tendrías esa válvula, Jorge? ¿Cuál sería tu estrategia en cuanto a la predilatación? ¿Y preferís predilatar poco, poner la válvula y luego postdilatar para evitar la embolización cálcica? Yo prefiero, sinceramente, pasé de no predilatar, después a poner la válvula de dilatar después, y después a predilatar lo más que se pueda predilatar, justamente. Tratar de abrir de entrada y después tocar la válvula lo menos posible. Esa es la Y estrategia. el otro punto es que vemos que hay muchos casos de severa calcificación. Sin embargo, aún en las transmisiones internacionales vemos poco uso de protección cerebral. ¿Qué pudo haber pasado que no se trasladó eso en la práctica diaria? Es más, no sé si nosotros disponemos realmente acá actualmente, si nos cubre la protección cerebral para lesiones muy calcificadas, como para válvulas muy calcificadas. Yo creo que todo lo que complica el procedimiento, o alarga el procedimiento, o lo complejiza en algo, no se termina de usar. Es lo que he hablado con toda la gente que promociona la parte de protección cerebral. Me parece que el sistema de paraguas que cubre todo el arco aórtico es quizá el más sencillo de colocar, pero la idea es que venga integrado en el mismo delivery para no tener que tener otro acceso arterial para posicionarlo, y bueno, en eso es lo que se está trabajando. ¿Cuánto va a incidir eso en el costo? No lo sé. Pero bueno, en Argentina creo que vino el de Boston, me parece, pero el Sentinel, pero yo no lo he utilizado. Matías, había levantado la mano, Matías. Sí, no, yo quería agregar una cuestión de elección, no sé si de un dispositivo, pero sí de características de un dispositivo. Cuando nosotros tenemos casos, y cada vez va a haber más, de calcificación del tracto de salida, y creo que las herramientas que tenemos para tratar de mitigar la insuficiencia aórtica es, por un lado, la pollera, porque metal con calcio se lleva mal. Entonces, tratar de buscar prótesis que no tengan metal con calcio, o sea, que haya o pericardio que toque con el calcio, o una pollera de algún material, ¿sí? O sea, primero, tratar de que no haya metal con calcio. Y segundo, la sobredimensión y la fuerza radial, sin, digamos, romper, ¿no? Pero creo que esos tres elementos son los que más resultado dan en pacientes, obviamente, de alto riesgo quirúrgico, que no son operables, cuando hay importante calcio en el tracto de salida. O sea, pollera, fuerza radial y sobredimensión. Matías, quería hacerte un Perdón. comentario. ¿Puedo ser? Quería hacerte un comentario y después la pregunta a raíz de ese comentario. Estuve viendo en el PCR que se presentaron, presentaron en una de las presentaciones, se presentó este Reprise 3, yo no sé si lo vieron, pero seguramente lo conocen. Vieron que se comparó Lotus con Corval, y en pacientes con alto grado de calcificación, y la Lotus tuvo 0,6, 0,7, 0,6 a 30 días, 0,7 al año de LIC paravalvular contra 12,5 al año de la Lotus y 14,7 a los 30 días y 14,7 al año. Con baja carga de calcio no hay diferencia significativa, ¿no? 4,5 contra 0,3, pero de todas maneras parecería ser que el dispositivo también juega su papel importante acá, porque el LIC paravalvular a 3 años de este registro le da 0,5% a la Lotus, y le da casi 6% a la Corval, y le debe dar a cualquiera de las otras lo mismo. Por eso, digamos, la pregunta es, quiero saber la opinión tuya y de los expositores. Para mí, esa válvula en calcio cumple los tres requisitos estos que yo decía. Alta fuerza, es la que más fuerza tiene, porque es mecánicamente expandible. Tiene una pollera que no toca, digamos, metal con calcio, y la podés sobredimensionar, digamos, con bajo riesgo de ruptura del anillo. Perfecto. Carla, vos querías decir algo. Gracias. No. Estás muteada, Carla. Sí. Sí, con respecto al calcio en la válvula y el tracto de salida, nosotros usamos el score de Agatston de manera regular. De hecho,
lo usamos para cuando tenemos low flow, low grade, para poder definir si una válvula es una estenosis aórtica severa real. Sí. Con lo cual, lidiamos con el score todo el tiempo y hemos implantado válvulas con score de 5.000, 6.000, 7.000. O sea, no te sé decir qué diferencia hubo. O sea, uno ante un 6.000, 7.000 de score, uno va con cuidado, ¿no? Porque puede romper fácilmente. Hemos implantado balón expandible, en ese caso, hemos predilatado esos pacientes, y siempre yendo a menos en el size del balón, yendo a menos en la inflada de, si en el caso es una balón expandible, porque te da la posibilidad de posdilatar, ponerle un CC más o un CC menos. De hecho, somos muy cautelosos con eso, de no ir a nominal cuando tenemos muchísimo extrema calcificación. Sabemos que el límite entre lo perfecto, entre el no tener insuficiencia aórtica y la ruptura en esos casos es muy finito, con lo cual sabemos que con por ahí una balón expandible el resultado va a ser perfecto, pero tenemos el problema de la fuerza radial y de la ruptura, con lo cual siempre vamos a un poco menos de lo nominal en ese caso. Y por otro lado, el calcio en el tracto de salida y del calcio en la mitral, en el MAC, es muy importante tener entrenados a los que hacen imágenes, nosotros a discernir hasta dónde es el calcio de la aórtica, ¿sí? Porque muchas veces hay scores que son exorbitantes, y es por mala medición realmente del score valvular, ¿sí? Que meten todo en el mismo score y que agarran el tracto de la mitral y que en realidad no es tan severo como parece. Yo creo que si bien hay que ser cauteloso con el balón que uno predilata, nosotros hacemos muchísima valvuloplastia aórtica, yo tengo muchísima valvuloplastia aórtica encima, y la verdad, el stroke es bajísimo, con lo cual ese sesgo de que uno predilatando emboliza todo y que todos van a terminar con deterioro cognitivo, uno no lo ve eso habitualmente. Obviamente, la técnica del baloneo, la técnica de tener el sizing del balón en el marcapaseo es fundamental, porque cuanto más estricto es en el marcapaseo y al menos movimiento del balón, obviamente que todas esas complicaciones que uno se imagina de embolización, que es lo que nos preguntan los cardiólogos cuando hacíamos valvuloplastia hace 10 años y arrancábamos en el hospital, hoy en día no cuestionan una valvuloplastia y son ellos los que le indican una valvuloplastia al paciente en insuficiencia cardíaca, ¿sí? Con lo cual, un poco defendiendo a la valvuloplastia, no hay que tener miedo y hay que ser cauteloso en la técnica y en el sizing del balón como para no pensar que uno va a embolizar todo cuando hace una valvuloplastia. Doctor Richeri, ¿algún comentario o consulta? Está con el micrófono apagado, Alberto. ¿Ahora me escuchás? Ahora va. ¿Ahora? Sí, perfecto, perfecto. Sí, yo me quería quedar con lo último que dijo Jorge, que me parece que es importante porque nosotros, por lo menos yo en los medios que me muevo, no tengo la chance de elegir la prótesis. Es decir, a mí los casos vienen, te toca esta y para cambiar de prótesis hay que discutir mucho a veces, y hasta ahora el único elemento que tengo a veces es cuando son diámetros grandes que necesito una prótesis, por ejemplo, una Medtronic 34 y que no hay los otros, ahí no hay discusión. Pero si yo me tengo que discutir qué prótesis poner por el calcio, no tengo aval para esto. Por eso me parece importante lo que dijo Jorge, para empezar a trabajar sobre eso y poder de alguna forma tener un argumento como para decir, bueno, en este caso necesito esta prótesis y no otra. Bien. Martín. Bueno, estamos medio pasados con el tiempo. Diego, vos tenés mucha experiencia en el tema válvula y la verdad que se tocaron temas muy importantes. Si querés dejarnos una conclusión final, porque estamos medio ya pasados, sería muy bueno, y como siempre agradecer a todos los que participaron en esta conferencia, que se tomaron el tiempo de participar con nosotros, y agradecer como siempre a Medtronic por el apoyo. Diego, me parece que es importante tu cierre porque
como te decía, se trataron temas muy, muy importantes, la verdad, y tenés bastante experiencia con válvulas. Gracias, Martín. Sí, yo quería agradecerle también a todos ustedes por su participación, a todos los que asistieron, todos los socios. Muchas gracias. Sí, me parece que acá el tema central es, como decía Alberto, que a veces uno no tiene la posibilidad de elegir la válvula que quisiera y eso nos limita en la práctica y algunas veces en los resultados. Sin embargo, deberíamos poder, a pesar de que algunas otras sociedades nos quieran imponer el dispositivo, deberíamos hacer valer la decisión médica, porque cuando uno la fundamenta, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de esto, ostium bajos, anatomía chica, calcio severo, no todas las válvulas van para todos los pacientes. Eso lo sabemos muy claramente. Entonces, me parece que por ahí deberíamos hacer más fuerza cuando uno pide un dispositivo y la verdad, si él quiere comprar el más barato, de justificarlo claramente, y por ahí eso nos va a llevar a un retraso de 15 días, pero nos va a permitir hacer un procedimiento óptimo, o lo más optimizado posible, sobre todo en estos casos de anatomía tan compleja, donde el margen de error es mínimo. Y otra cosa que quería decir, que en estos tipos de pacientes, la preparación y la evaluación previa con la tomografía, cuando no tenemos posibilidad de hacer el 3D o lo que tiene Carla en italiano, la tomografía nos da muchísima información. Muchísima información. Yo creo que ningún médico que haga reemplazo percutáneo puede hacerlo si no tiene capacidad de hacer mediciones propias, sino aceptar solamente lo que le dice la empresa. Cada uno que hace válvula tiene que tener experiencia y capacidad y práctica en hacer las mediciones tomográficas, porque eso nos va a reducir muy, muy importante las complicaciones. Nada más. Yo les quiero agradecer de nuevo a todos ustedes por la participación. Sé que este año tan distinto los estamos molestando más que de costumbre, pero bueno, es lo que tenemos, ¿sí? Hay mucho webinar y los molestamos a cada rato y los vamos a seguir molestando. Les quiero agradecer mucho por su presencia y su apoyo continuo. Gracias. Un abrazo grande, muchachos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Felicitaciones a los expositores. Saludos a todos. Chao, chao. Chao.